Me llamo Javier, tengo 38 años, y nunca pensé que terminaría escribiendo algo así. Si me hubieras preguntado hace un año cómo describiría mi vida, te habría dicho que era normal. Trabajo estable, casa modesta pero cómoda, una esposa que creí que me amaba, y lo más importante, mi hija, Lucía, de 10 años. Esa niña era mi razón para levantarme todos los días, incluso cuando el cansancio del trabajo me aplastaba. Desde que nació, juré protegerla de todo mal. Pero lo que nunca imaginé fue que el mal estaría durmiendo a mi lado todas las noches. Mi esposa, Clara, y yo llevábamos 12 años juntos. Nos conocimos en la universidad y fue de esas historias que la gente llama amor a primera vista. Ella era carismática, llena de energía, y tenía esa forma de hacer que todo pareciera una aventura. Yo era más reservado, el tipo tranquilo que prefería observar antes de hablar. Nos equilibrábamos. O al menos eso creí durante una década entera. Los primeros años de matrimonio fueron buenos, incluso felices. Cuando Lucía nació, fue como si el mundo cobrara color de nuevo. Recuerdo haber llorado la primera vez que la tuve en brazos. Su cabello oscuro, igual al mío, sus ojitos cerrados y esa pequeña mano que apretaba mi dedo. Pensé que era perfecta. Pero los últimos 2 años algo empezó a cambiar en Clara. Se volvió distante, irritable. Pasaba más tiempo con el teléfono en la mano que hablando conmigo. Decía que estaba estresada, que necesitaba tiempo para sí misma, y yo traté de entender. Me repetía que todos los matrimonios tienen altibajos, que no debía sacar conclusiones precipitadas. Pero la sensación en el pecho era cada vez más fuerte, algo no estaba bien. Una noche, mientras cenábamos, Lucía contó emocionada que había ganado un concurso de dibujo en la escuela. Yo sonreí, orgulloso, pero noté que Clara apenas levantó la vista del móvil. Lucía se detuvo y la miró con tristeza. «Mamá, ¿me estás escuchando?», preguntó en voz bajita. Clara respondió con un sí, claro automático, sin apartar los ojos de la pantalla. Esa fue una de las primeras veces que vi decepción en los ojos de mi hija, y no lo soporté. Después de acostarla, le pedí a Clara que habláramos. Me dijo que estaba cansada, que no tenía energía para discutir, y se encerró en el baño. Me quedé ahí, en el pasillo, sintiéndome invisible en mi propia casa. Con el paso de los meses, las excusas se multiplicaron. Salidas con amigas, reuniones de trabajo que no sabía que existían, mensajes a horas extrañas. A veces me despertaba en mitad de la noche y no estaba en la cama. Cuando le preguntaba, decía que había tenido insomnio y se fue al sofá a ver series. Todo sonaba tan mecánico, tan ensayado. Y sin embargo, no quise creer que me estaba engañando. Me aferré a la idea de que estábamos pasando una etapa difícil. Hasta que una tarde, mientras ayudaba a Lucía con su tarea, escuché su tableta sonar. Era un mensaje de voz que Clara le había enviado, pero no parecía dirigido a una niña. Sonaba alterada, nerviosa, y al fondo se escuchaba una voz de hombre. Mi estómago se revolvió. Esa noche, cuando Clara regresó, la confronté. Le pedí que me mostrara su teléfono. Se negó. Dijo que yo me estaba volviendo paranoico, que mi desconfianza era lo que la estaba alejando. Discutimos como nunca antes. Ella gritó, yo grité, y en medio del caos escuchamos un sollozo. Lucía estaba parada en la puerta del pasillo, temblando. Nos miraba con los ojos llenos de lágrimas. ¿Se van a separar?, preguntó. Clara la abrazó enseguida, fingiendo una calma que yo no podía tener. No, mi amor, no pasa nada, le dijo con esa voz dulce que siempre usaba para salir de las situaciones incómodas. Pero yo ya no podía callar. Sentí algo romperse dentro de mí. Pasaron unas semanas y la distancia se hizo insoportable. Dormíamos en cuartos separados, hablábamos lo mínimo. Lucía lo notaba todo. Un día me dijo, papá, ¿por qué mamá ya no ríe contigo? No supe qué responder. La abracé, deseando poder protegerla del dolor que se acercaba. Y entonces, llegó el día que me cambió la vida. Clara me pidió que la acompañara a una cita médica de Lucía. La doctora nos dijo que necesitaban hacer unas pruebas genéticas de rutina por un tema de compatibilidad, nada grave. Accedí sin pensar. 2 semanas después, me llamaron para recoger los resultados. Clara insistió en que fuera yo solo, porque ella no podía faltar al trabajo. Cuando los abrí en el consultorio, sentí que el mundo se detenía. Las letras estaban ahí, claras, crueles. No había coincidencia genética entre Lucía y yo. No entendía. Pensé que debía haber un error. Pedí que repitieran la prueba. La repitieron. El resultado fue el mismo. No era su padre. Esa noche confronté a Clara por última vez. No había rabia en mi voz,
solo vacío. ¿Desde cuándo lo sabes? Ella se quedó en silencio largo rato. Luego, sin mirarme, dijo, desde siempre. Sentí que me arrancaban el aire. Me contó que durante los primeros meses de nuestra relación había tenido un breve romance con un antiguo compañero de trabajo, alguien llamado Rubén, que cuando descubrió que estaba embarazada, no sabía de quién era el bebé, pero que decidió seguir conmigo porque yo era más estable. Lo dijo así, sin emoción, como si me estuviera explicando un trámite bancario. Le pregunté si seguía en contacto con él. Me miró, respiró hondo, y dijo, Javi, quiero que entiendas que necesito ser feliz. Rubén quiere formar parte de la vida de su hija. Y yo, quiero irme con él. Me quedé helado. No solo me había mentido durante 10 años, sino que ahora quería arrebatarme la niña que yo había criado, amado y cuidado como si fuera mi propia sangre. Le dije que Lucía era mi hija, que el papel biológico no cambiaba nada, que ella me conocía como su padre. Clara me respondió con frialdad, la ley puede decir otra cosa. Lucía escuchó parte de la conversación. No sé cuánto entendió, pero cuando la vi en la puerta, su rostro estaba descompuesto. Me abrazó con fuerza y gritó, «Tú eres mi papá, no quiero otro». Esa noche, Clara se fue de casa con una maleta. Dijo que hablaríamos cuando todo se calmara. Pero nada se calmó. Días después, recibí una notificación judicial. Clara estaba solicitando la custodia total de Lucía, argumentando que el verdadero padre biológico quería hacerse responsable. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. En un instante pasé de ser padre a ser un extraño, al menos en los ojos de la ley. No dormí en días. Mi abogado me dijo que la situación era complicada, que aunque había vínculos afectivos, el resultado genético pesaba mucho. Pero había algo que Clara no esperaba, Lucía. Esa niña de 10 años, con más valentía que muchos adultos, estaba dispuesta a hablar en la corte. Dijo que quería contar lo que su madre había hecho, que no la quería perder. Y fue justo cuando ella dijo esas palabras, con lágrimas corriéndole por las mejillas, que todo comenzó a cambiar. Nunca olvidaré el silencio que llenó la sala cuando Lucía habló. Era pequeña, pero su voz sonó firme, con una mezcla de miedo y decisión que me partió el alma. Estábamos en la primera audiencia, y aunque yo había jurado mantener la calma, me temblaban las manos. Clara se veía tranquila, segura, como si ya hubiera ganado. Rubén estaba sentado detrás de ella, con ese aire de suficiencia que dan los hombres que creen haber recuperado lo que les pertenece. Lucía se paró frente a todos. El juez, una mujer de rostro severo, le habló con suavidad. Lucía, cariño, solo dinos lo que sientes. Nadie va a castigarte por decir la verdad. Mi hija respiró hondo, miró a su madre y luego a mí. Yo solo quiero quedarme con mi papá, dijo, señalándome. Él es el que me cuida, el que me enseña cosas, el que me arropa cuando tengo miedo. El otro señor no es mi papá, no lo conozco. ¿Y mamá? Hizo una pausa, bajó la mirada. Mamá ya no me mira como antes. Clara intentó interrumpirla, pero el juez levantó la mano. Déjala hablar. Entonces, Lucía contó cosas que yo ni sabía que había notado, que escuchaba a su madre hablando por teléfono con Rubén, que a veces lloraba sola, que un día le dijo que quizás pronto tendrías otro papá. Cuando pronunció esas palabras, Clara se llevó la mano al rostro, y Rubén bajó la vista. Yo me sentía entre la tristeza y la rabia, pero sobre todo, orgullo. Esa niña tenía más coraje del que yo había tenido en toda mi vida. Después de su testimonio, la jueza pidió un receso. En cuanto salimos de la sala, Clara se me acercó furiosa. «¿Le dijiste que dijera eso? La estás manipulando», gritó. Yo solo la miré, sin responder. «Tú nunca entenderás lo que es amar de verdad», continuó. «Lucía tiene derecho a saber quién es su verdadero padre». «Ella ya lo sabe», le dije. Y lo escofió. Rubén intervino, intentando sonar conciliador. «Javier, sé que esto es difícil, pero no puedes negar la realidad. La niña tiene mi sangre». Lo dijo como si eso fuera un mérito. Como si 10 años de noches en vela, de tareas escolares, de risas y abrazos, pudieran borrarse por un simple resultado de ADN. «¿Y dónde estabas tú cuando necesitaba a su padre?», pregunté, conteniendo el temblor en la voz. «¿Dónde estabas cuando tuvo fiebre y pasé la noche sin dormir? Cuando se cayó de la bicicleta? Cuando lloraba porque su madre no venía a verla en los actos del colegio?» Rubén no respondió. Solo me miró con una mezcla de incomodidad y desprecio. Clara, por su parte, giró los ojos, como si mi dolor fuera una exageración. Las siguientes semanas fueron un infierno. Entre audiencias, abogados y evaluaciones psicológicas,
Mi vida se redujo a demostrar algo que nunca debí tener que probar, que era un buen padre. Lucía estaba cada vez más confundida. Su rendimiento escolar bajó, tenía pesadillas, y un día me dijo que no quería ir más a casa de su madre porque el señor Rubén la miraba raro. Esa frase me heló la sangre. No supe exactamente qué significaba, pero bastó para que decidiera tomar medidas. Hablé con mi abogado y le conté todo. Me sugirió que solicitáramos una evaluación del entorno familiar de Clara, para determinar si Rubén era una influencia positiva o no. Clara se enfureció al enterarse, diciendo que yo estaba intentando sabotearla. «¿No te das cuenta, Javi?», me dijo por teléfono una noche. «Lucía necesita estabilidad, y tú no puedes dársela. No tienes ni siquiera un vínculo legal con ella. Si me hubieras dicho la verdad desde el principio, podríamos haberlo manejado mejor». Esa frase me hizo explotar. «¿Qué verdad, Clara? Fuiste tú quien me mintió durante 10 años». Ella guardó silencio. Luego, con voz fría, soltó: «No te victimices. No era feliz contigo, y tú lo sabías». Por primera vez, comprendí que la persona que tenía enfrente ya no era la mujer que había amado. Era alguien que había decidido arrancar de raíz todo lo que habíamos construido. Pero lo que no sabía era que su propio egoísmo iba a ser su perdición. Durante la segunda audiencia, el abogado de Clara presentó un documento que, según él, demostraba que Rubén había estado enviando dinero durante años para el bienestar de Lucía. Intentaba mostrarlo como un padre presente. Pero cuando el juez revisó las fechas, se dio cuenta de que las supuestas transferencias comenzaron apenas 3 meses antes de la prueba de ADN. Era tan evidente la manipulación que hasta la jueza arqueó una ceja. Mi abogado aprovechó el momento para pedir acceso a las conversaciones de Clara y Rubén durante los últimos años, alegando que podrían mostrar un patrón de manipulación emocional y abandono afectivo hacia Lucía. Clara se negó rotundamente, pero el tribunal ordenó la revisión. Días después, su propio abogado me llamó en privado. Dijo que la situación se estaba complicando, y que Clara debería considerar una solución pacífica. Su voz sonaba cansada, casi avergonzada. Mientras tanto, Lucía comenzó terapia infantil, y su psicóloga envió un informe al tribunal. En él, afirmaba que la niña identificaba a Javier, yo, como su figura paterna principal, y que cualquier intento de separación forzada podría causarle daños emocionales severos. Esa palabra, daños, se me quedó grabada. Porque eso era exactamente lo que Clara había hecho, dañar lo único puro que teníamos. Pero lo más impactante aún estaba por venir. Una tarde, recibí una llamada del abogado. Su tono era diferente, casi emocionado. «Javier, hay algo que tienes que ver». Me pidió que fuera a su despacho de inmediato. Cuando llegué, me mostró un correo electrónico anónimo que había recibido. Contenía capturas de pantalla de mensajes entre Clara y Rubén. En ellos, ella admitía haber manipulado la fecha de concepción y falsificado documentos médicos para evitar sospechas. Lo peor, hablaban sobre esperar a que Lucía cumpliera 11 años para cambiarle el apellido y hacer que se olvidara del padre falso. Me quedé mirando la pantalla, sin palabras. Todo el aire del despacho se volvió pesado. Clara no solo me había engañado, había planeado borrar mi existencia del corazón de mi hija. El abogado me miró con seriedad. «Javier, esto cambia todo. Si demostramos la intención de alienación parental, el tribunal podría revertir completamente su solicitud». Yo asentí, pero dentro de mí no había triunfo, solo tristeza. Porque aunque por fin tenía algo que podía salvarme legalmente, significaba que la mujer que amé era capaz de destruir a su propia hija por orgullo. Esa noche, mientras Lucía dormía abrazada a su peluche, la observé largo rato. Pensé en todo lo que habíamos pasado, en lo que estaba por venir. Y supe que la batalla aún no había terminado. Porque al día siguiente, Clara y Rubén iban a presentarse ante el tribunal, y no tenían idea de lo que estaba a punto de salir a la luz. La mañana de la tercera audiencia amaneció gris, con ese tipo de cielo que parece presagiar tormentas, aunque no haya una sola gota de lluvia. Me levanté antes de que sonara el despertador. No pude dormir casi nada. Pasé la noche repasando los documentos, los mensajes, todo lo que el abogado me había mostrado. Cada palabra escrita por Clara era una puñalada, pero también una prueba. Y, por primera vez en meses, sentí que no estaba entrando a la guerra desarmado. Lucía se despertó temprano también. Bajó a la cocina en pijama, con el cabello despeinado y los ojos hinchados. «¿Hoy otra vez tienes que ir al juzgado?», me preguntó. Asentí y traté de sonreírle, pero no me salió. Ella se acercó y me abrazó por la cintura. «Papá, no quiero que te vayas. Mamá siempre se enoja cuando hablas en la corte». Le acaricié el cabello y le prometí que todo iba a salir bien.
aunque ni yo mismo sabía si era cierto. Cuando llegué al juzgado, Clara ya estaba allí, vestida de forma impecable, con ese aire de falsa serenidad que siempre usaba cuando quería parecer en control. Rubén estaba a su lado, con una sonrisa apenas disimulada. Me observó como si ya se sintiera vencedor. Lo ignoré. Mi abogado, el señor Cárdenas, se acercó a mí con un gesto serio. Tranquilo, Javier. Hoy todo puede cambiar. La audiencia comenzó puntual. La jueza repasó los antecedentes del caso, mencionó la nueva evidencia presentada y luego pidió que se exhibieran las capturas de pantalla. Cuando la primera imagen apareció en la pantalla, el silencio fue absoluto. Era una conversación entre Clara y Rubén, de hacía más de un año. En ella, Clara decía claramente: «No te preocupes, Rubén. Él no sospecha nada. Cuando Lucía sea un poco mayor, le diremos la verdad. Ya estoy buscando un abogado para cambiarle el apellido». Rubén intentó intervenir. «Eso está fuera de contexto», balbuceó, pero la jueza lo mandó a callar. Luego apareció otro mensaje, más reciente, que decía: «Tenemos que hacer que Lucía se aleje del poco a poco. Si le decimos que su padre la engañó, lo odiará y todo será más fácil». Mi abogado pidió que la jueza leyera el siguiente fragmento. «Lucía no necesita saber quién fue quien realmente la crió. Solo necesita acostumbrarse a Rubén». Clara se removía en su asiento, cada vez más nerviosa. Finalmente se levantó y gritó: «Eso es privado, no tienen derecho a usarlo aquí». La jueza golpeó la mesa con el mazo. «Siéntese, señora. Estos mensajes forman parte de la evidencia admitida. Y si resultan auténticos, estamos hablando de un intento de alienación parental». El rostro de Clara perdió el color. Rubén, en cambio, miraba al suelo, como si quisiera desaparecer. La jueza ordenó un receso para verificar la autenticidad de las capturas. Durante ese tiempo, Clara se me acercó en el pasillo. Su voz era baja, pero temblaba de furia. «No sé cómo conseguiste eso, pero te juro que te vas a arrepentir». «No tengo nada que lamentar», le respondí. «Solo estoy defendiendo a mi hija de ti». Ella se acercó más, tan cerca que pude sentir su perfume. «No sabes lo que haces. Si sigues por este camino, Lucía va a perderlo todo. Rubén puede darle una vida mejor. Tú solo le das lástima». Sus palabras me quemaron, pero no respondí. Porque en ese momento, vi algo que ella no notó. Lucía estaba al final del pasillo, abrazada a su terapeuta. Había escuchado todo. Y la mirada que le dirigió a su madre fue algo que me romperá el alma por siempre. No era odio, era desilusión pura. Cuando regresamos a la sala, el perito informático confirmó que los mensajes eran genuinos. La jueza frunció el ceño y miró directamente a Clara. «Señora, ¿quiere explicar esto?» Clara intentó defenderse, diciendo que eran conversaciones manipuladas, pero su voz ya no tenía fuerza. Rubén trató de intervenir nuevamente, pero la jueza lo detuvo. «Señor Rubén, usted no tiene todavía reconocimiento legal de paternidad. En este tribunal, la figura paterna de Lucía sigue siendo Javier hasta que se diga lo contrario». Por primera vez, sentí una chispa de esperanza. Pero no duró mucho. El abogado de Clara, evidentemente nervioso, presentó entonces un nuevo argumento. «Su señoría, entendemos que los mensajes son graves, pero también pedimos considerar que el señor Javier ocultó a Lucía durante semanas antes de permitir el contacto con su madre». Eso era cierto. Hubo un periodo de casi un mes en que Lucía no quiso verla, y yo no la obligué. Lo hice porque la niña lloraba cada vez que mencionaba a Clara, pero ahora estaban usando eso en mi contra. La jueza me pidió una explicación. Tragué saliva y hablé con calma. Lucía estaba confundida, asustada. Yo no la escondí, su señoría. Solo respeté su decisión de no querer ir. Nunca la alejé de su madre. Fue su madre quien se alejó de ella. La jueza me miró largo rato. No dijo nada, pero asintió lentamente antes de tomar nota. La audiencia continuó con más testimonios. La terapeuta de Lucía habló con voz tranquila, explicando cómo la niña mostraba señales de ansiedad cada vez que debía ver a su madre y a Rubén. Dijo que sentía culpa por traicionar a su padre si los veía. Ese testimonio pesó más de lo que imaginé. Clara se echó a llorar, pero todos sabíamos que ya no eran lágrimas de remordimiento, sino de miedo. Al final del día, la jueza no emitió un fallo. Dijo que necesitaba más tiempo para revisar toda la información y que convocaría una última audiencia antes de tomar una decisión definitiva. Pero antes de levantarse, pronunció una frase que me dejó helado. «Señora Clara, si se confirma la manipulación emocional hacia la menor, podría perder no solo la custodia, sino también el derecho de visitas por un tiempo prolongado». Clara se desplomó en la silla.
Rubén la tomó del brazo, pero ella lo apartó con brusquedad. Fue la primera vez que vi miedo real en su rostro. Cuando todo terminó, Lucía corrió hacia mí. Me abrazó tan fuerte que me faltó el aire. «Papá, ¿ya se acabó?», me preguntó. Le acaricié la mejilla y le dije que todavía no, que faltaba poco. Ella asintió, pero luego dijo algo que me dejó pensativo. «Mamá dice que va a irse si pierde». «¿Irse a dónde?», pregunté, tratando de sonar tranquilo. Lucía encogió los hombros. «No sé. Dijo que a otro país, con ese señor. Pero yo no quiero ir. No quiero que se vaya sola tampoco». Esa noche no pude cerrar los ojos. Me quedé pensando en esas palabras. Si Clara realmente planeaba irse, quizás intentaría algo más. Algo desesperado. Y cuando el miedo de perder el control domina a alguien como ella, el siguiente paso nunca es predecible. Tenía razón en sospechar. 2 días antes de la última audiencia, recibí una llamada del colegio de Lucía. Era la directora, nerviosa. «Señor Javier, necesito que venga de inmediato. Su esposa vino a buscar a la niña antes del horario de salida y dijo que usted la había autorizado». Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Corrí al coche sin siquiera colgar el teléfono. Cuando llegué, la escuela estaba en caos. La directora me explicó que Clara había mostrado un correo firmado por mí, autorizando la retirada. Pero cuando revisamos el documento, era falso. Una burda imitación de mi firma. Lucía ya no estaba. Llamé a Clara, 1, 2, 10 veces. No respondió. Llamé al abogado, a la policía. Se emitió una alerta de paradero. Pasaron horas eternas hasta que, cerca de la medianoche, recibí una llamada de un número desconocido. Era Lucía. Su voz temblaba. «Papá, mamá me trajo a una casa lejos, pero no quiere dejarme hablar. Dijo que nos iremos mañana». Mi corazón casi se detuvo. Le pedí que no colgara, que me dijera algo que pudiera ayudarme a encontrarla. «Veo una montaña desde la ventana», dijo entre sollozos, «y hay un cartel con un nombre, algo de Valle Azul. Punto». De inmediato informé a la policía. Resultó ser una urbanización a 2 horas de la ciudad. Partimos con un patrullero al frente, guiados por la localización que trianguló el móvil de Lucía. Cuando llegamos, el coche de Clara estaba afuera de una pequeña casa de campo. Las luces estaban encendidas. 2 agentes se acercaron y tocaron la puerta, pero nadie respondió. Luego de unos minutos de tensión, entraron. Encontraron a Lucía llorando en una habitación, con una mochila lista junto a la cama. Clara estaba en la cocina, con una maleta abierta, buscando algo. Cuando vio los policías, se quedó inmóvil. No dijo una palabra. Rubén no estaba. Me dejaron abrazar a Lucía apenas unos segundos, pero fueron los segundos más largos y valiosos de mi vida. Ella se aferró a mí como si tuviera miedo de que desapareciera. «Ya está, mi amor. Todo está bien», le susurré. Clara nos observaba, y por un instante su expresión cambió. No era rabia, ni culpa. Era vacío, como si finalmente se hubiera dado cuenta de lo que había perdido. Esa noche, la policía la detuvo por intento de sustracción ilegal de menor y falsificación de documento. Rubén desapareció. Nunca volvió a aparecer en las audiencias. Días después, supe que había huido del país. Clara, en cambio, pasó meses bajo investigación. El tribunal suspendió inmediatamente sus derechos de custodia y visitas y ordenó que se sometiera a terapia psicológica antes de poder ver a Lucía nuevamente. En la última audiencia, la jueza me miró directamente. «Señor Javier», dijo con tono solemne, «este tribunal reconoce su papel como figura paterna estable, constante y protectora. En beneficio de la menor, se otorga la custodia completa a usted. La paternidad biológica no puede borrar 10 años de amor, cuidado y compromiso». No pude contener las lágrimas. Lucía, sentada junto a su tutora legal, me sonrió por primera vez en semanas. Me bastó verla para saber que todo el sufrimiento había valido la pena. La jueza también ordenó que el apellido de Lucía permaneciera igual, porque cambiarlo sería dañino e innecesario. Clara pidió hablar antes de que concluyera la sesión. Se levantó, temblorosa. «Sé que hice cosas imperdonables», dijo. «Solo quiero que Lucía sepa que la amo». La jueza asintió, pero no respondió. Lucía no dijo nada. Solo bajó la mirada, y por un momento pensé que se levantaría y correría a abrazarla. Pero no lo hizo. Cuando salimos del juzgado, me tomó de la mano y me dijo: «Papá, ya no tengo que ir con ella, ¿verdad?». Le respondí que no, que podría verla cuando estuviera lista, si alguna vez quería. Ella asintió y apoyó la cabeza en mi hombro. Con el tiempo, las cosas comenzaron a estabilizarse.
Me mudé con Lucía a una casa más pequeña, lejos de todo aquel pasado. Cambió de escuela, hizo nuevos amigos, volvió a reír. A veces preguntaba por su madre, pero sin enojo, solo curiosidad. La psicóloga me dijo que eso era una buena señal, que el rencor se estaba disolviendo y quedaba solo el deseo de entender. Un día, meses después, recibí una carta de Clara. Decía que estaba en terapia, que había comprendido lo que había hecho y que no esperaba perdón. Solo quería que Lucía supiera que había aprendido de su error. Guardé la carta por si algún día mi hija deseaba leerla, pero no la he mostrado todavía. Hoy Lucía tiene 11 años. Le encanta pintar, leer cuentos de detectives y dice que quiere ser abogada para ayudar a los niños a quedarse con sus papás buenos. Cada vez que la escucho decir eso, me emociono. Porque más allá de todo el dolor, ella creció con amor, y eso fue lo que la salvó. A veces, cuando la veo dormir, pienso en lo irónico que fue todo. Pasé de creer que la genética era lo que unía a una familia, a entender que lo que realmente importa es lo invisible, la dedicación, la ternura, el tiempo compartido. Clara perdió la batalla porque nunca entendió eso. Hace poco, la jueza me envió un documento final, donde se ratificaba la custodia permanente. En él había una frase que me quedó grabada: la paternidad no se mide en sangre, sino en presencia. La leí varias veces, hasta memorizarla. Porque sí, Lucía no es mi hija por ADN, pero es mía en cada recuerdo, en cada risa, en cada dibujo que me deja la mesa con un te quiero, papá. Y aunque la herida de la traición todavía duele a veces, aprendí algo esencial. Uno no necesita compartir la misma sangre para ser familia. Solo necesita elegir amar, todos los días, incluso cuando duele. Esa fue mi revancha. No contra Clara, ni contra Rubén, sino contra el destino que intentó arrebatarme a mi hija. Gané porque no me rendí. Y porque al final, el amor, el verdadero, siempre deja su huella, incluso donde la verdad más cruel intentó borrarla.